Colegas, buenas noches. Buenas noches, doctor. ¿Cómo está? Buenas Buenas noches, doctor. noches. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches. Colegas, buenas noches. Tengan todos ustedes. Vamos a iniciar nuestra sesión y bueno, pues creo que es una oportunidad, una segunda oportunidad, ¿no? Que nos estamos reuniendo un poco revisando el detalle de la nómina. He podido apreciar algunos nombres que me suenan y familiares. Entonces, antes de empezar, colegas, entonces, buenas noches a todos. Bueno, creo que ya nos conocemos. Yo soy Félix Marza y bueno, he sido invitado por la coordinación del posgrado em, a articular y bueno, pues un poco a facilitar, ¿no? Este módulo de métodos cuantitativos 2. Acá hay un pequeño detalle que justamente nos relaciona con un módulo anterior, ¿no? Y es en base a justamente ello que quiero también desarrollar el plan de trabajo. Entonces, colegas, para efectos de iniciar nuestra sesión, he compartido también con ustedes una un pequeño link para que ustedes puedan anotar su apellido y su nombre para efectos del registro, ¿no? Y la ponderación también de la asistencia. Entonces, por favor, si ustedes pueden llenar el pequeño formulario, su apellido y su nombre para efectos de registrar la asistencia. Colegas, entonces, mientras eso va ocurriendo, lo que tenemos es un pequeño detalle, ¿no? Y es que este plan de trabajo contempla los elementos, obviamente, de métodos cuantitativos 2, pero acá hay un pequeño gran detalle y es que nosotros habíamos interaccionado, ¿no? En un módulo anterior con métodos cuantitativos 1 y por recomendación, obviamente, de coordinación se había desarrollado un módulo práctico, ¿no? En términos, obviamente, de este desafío de los métodos cuantitativos. Entonces, considerando en esta oportunidad, bueno, yo prácticamente no tenía conocimiento, ¿no? De que el grupo de los colegas que van a desarrollar el módulo de métodos cuantitativos 2 era el mismo. Entonces, yo lo que quiero, colegas, es un poco también consensuarlo, ¿no? Para efectos de que esto no sea repetitivo y bueno, pues tener, ¿no? Un plan de trabajo que definitivamente también se ajuste a sus expectativas, obviamente en el marco, ¿no? De las competencias del módulo. Los tiempos son bastante cortos en términos de el desarrollo de los módulos, entonces creo que también podríamos nosotros aprovechar para darle continuidad y reforzar algunos elementos que consideremos también importantes, ¿no? En términos de lo que ya hemos cubierto, considerando que son módulos también sucesivos. Entonces, colegas, con esas aclaraciones voy a desarrollar el plan de trabajo y en el transcurso de la misma, obviamente, vamos a ver probablemente algunos elementos en una circunstancia de primera interacción. Entonces, ahí es donde yo quiero apelar a la contribución de cada uno de ustedes para que podamos también satisfacer las necesidades de conocimiento, las necesidades de estos elementos de métodos cuantitativos que también ustedes requieren, ¿no? Esto con el afán de, obviamente, no repetir algunos elementos que ya hemos desarrollado en el módulo anterior y de que este sea bastante productivo. Y la intención, obviamente, es incursionar, ¿no? En las herramientas y también en aquellos elementos que probablemente pueden fortalecer sus capacidades en el ámbito de la investigación. Entonces, colegas, con esos antecedentes voy a recorrer el plan de trabajo, pero con
elemento con el objetivo de que también al final de la misma podamos encontrar un elemento de aportes para efectos de desarrollar el módulo, ¿no? De tal manera que satisfaga las expectativas de cada uno de ustedes y que no se constituya en una situación simplemente de repetir algunos elementos que seguramente han encontrado muy básicos o probablemente algunos que los hemos encontrado con algo de, vamos a decir, con algunos pasillos, ¿no? Entonces, colegas, este es obviamente un momento oportuno para también proyectar esos elementos en la medida en que, bueno, hemos tenido, ¿no? Ese pequeño y ya antecedente de haber interaccionado en una situación anterior. Entonces, colegas, acá está el plan de trabajo. Ustedes están cursando el módulo, en todo caso, de métodos cuantitativos de investigación 2. Este módulo en realidad constituye, ¿no?, una parte estructural dentro de lo que viene siendo el desafío de generar, ¿no?, las competencias para efectos de la investigación. Por las características del posgrado que están ustedes desarrollando, considero yo que este es un elemento muy importante y obviamente pues en esa medida están también acá traducidos algunos aspectos que justamente hacen, ¿no?, a la inclusión de este módulo en la formación del posgrado. Entonces, lo que se pretende, obviamente, es fortalecer las capacidades de los cursantes de posgrado, de tal manera que puedan incorporar esta herramienta en el ámbito de sus capacidades investigativas y que pueda, obviamente, pues, contribuir, ¿no?, de manera eficiente a esa misión y a esa visión que seguramente el posgrado eh, eh, fija, ¿no?, en función obviamente de este proceso de formación posgradual, que es justamente generar conocimiento que sea útil a la sociedad y bueno, pues en un estrato realmente de formación avanzada, ¿no? Entonces, este módulo, colegas, está apuntado a que se pueda, en todo caso, aplicar estos métodos cuantitativos, sobre todo en un ámbito tan importante, ¿no?, como es el ámbito educativo, que es obviamente el paraguas que justamente acoge a este módulo. Y bueno, pues con algunos elementos que justamente caracterizan a la evolución del conocimiento en esta época, ¿no? Entonces, colegas, para nadie es desconocido que hoy en día pues existen avances significativos, importantísimos, que caracterizan, ¿no?, el proceso justamente de aprendizaje y a nivel postgradual, obviamente que la expectativa es mucho más importante. Entonces, vemos que las herramientas, por ejemplo, se han modernizado. Vemos, por ejemplo, que los procesos se están automatizando. Voy a compartir nuevamente el link, compañeros, para que ustedes puedan inscribir su apellido y su nombre, ¿no? Estoy repitiendo nuevamente eh, el link para que puedan registrar sus datos. Entonces decía, colegas, que vivimos en un momento muy expectable para efectos justamente de lo que representa, ¿no?, este desafío de las herramientas en el ámbito cuantitativo, porque pues tenemos justamente elementos, ¿no?, que hoy en día nos permiten, por ejemplo, aprovechar el proceso de digitalización que muchas instituciones han encarado, ¿no?, en el marco de su desarrollo. También es importante señalar que, bueno, pues las herramientas, obviamente, de programación, ¿no?, se han hecho mucho más, han entrado de moda, de tal manera que esto también fortalece nuestra capacidad de entender escenarios, ¿no?, desafiantes en términos, obviamente, de generación de conocimiento en el área que nos compete. Entonces, colegas, este módulo, en otras palabras, se constituye, ¿no?, en una herramienta que pretende fortalecer sus capacidades para enfrentar los desafíos de la investigación. Y bueno, en ese ámbito los objetivos están fijados, ¿no? Acá, en términos de que podamos, ¿no?, generar, fortalecer capacidades en el ámbito del análisis cuantitativo, de tal manera que esto permita, ¿no?, el desempeño en el marco de esta competencia que ustedes están transitando y que, bueno, pues cuya capacidad le permita generar conocimientos
útiles a la sociedad y obviamente la universidad, ¿no? Sea el escenario de esa proyección como una palestra que definitivamente pues también eh, permita, ¿no? La irradiación de estos elementos que seguramente muchos de ustedes ya han iniciado a través de sus procesos de investigación que seguramente apuntan, ¿no? A cumplir con un requisito como es la graduación a través de la producción intelectual. Entonces, colegas, acá obviamente es importante también señalar que los objetivos en el ámbito específico giran en torno a entender, ¿no? A valorar la estadística en torno al componente univariado, al componente multivariado, de tal manera que esto obviamente permita, ¿no? Generar una estrategia integral para efectos de trabajar, ¿no? Esa información y obviamente llegar a generar las respuestas que usted ha planteado, ¿no? En función a un problema de investigación. También es importante señalar que dentro de los objetivos está el de facilitar a los participantes, a los cursantes, de tal manera que se conviertan, ¿no? En consumidores sofisticados de aquellas herramientas que justamente nos permite esta modernidad. Todos estamos plenamente en conocimiento de que, bueno, pues la capacidad de el manejo del dato, la capacidad de almacenamiento, la velocidad de procesamiento, son algunos elementos que justamente caracterizan hoy en día a las herramientas que están a disposición, ¿no? Entonces, creo que es un momento muy interesante para efectos también de este proceso de aprendizaje de algunos componentes que seguramente van a hacer la diferencia, ¿no? En su competencia de desarrollar investigación. Eh, el contenido, colegas, justamente tiene que ver, ¿no? Con la introducción que yo había vertido antes de empezar con el plan de trabajo, ¿no? Está contemplando algunos elementos importantísimos dentro de la línea de métodos cuantitativos 2, ¿no? Como es la introducción a los métodos cuantitativos. Es importante trabajar la herramienta, en este caso el software, para efectos del análisis y está como un componente también dentro del contenido mínimo. Y bueno, todo el aspecto, ¿no? Relacionado a la preparación de los datos, el análisis, en todo caso, de los datos. Y acá obviamente hay algunos elementos, ¿no? Que seguramente van a ser familiares y bueno, es donde yo también quiero pedirles un poquito de paciencia y tolerancia. Yo desconocía que era el mismo grupo, pero bueno, pues dadas las circunstancias, lo que queremos es obviamente seguir avanzando, ¿no? Entonces, acá es donde seguramente vamos a tener algunas adiciones, algunas, vamos a decir, inclusiones de algunos elementos que continúan en aras obviamente de dar un abanico de herramientas que justamente potencien, ¿no? Fortalezcan sus conocimientos en el ámbito cuantitativo. Entonces, acá están planteados, por ejemplo, algunos elementos de pruebas de muestras pequeñas, análisis de varianza. Todos ustedes seguramente recuerdan que hemos trabajado en términos de pruebas de T, ¿no? Para efectos de comparaciones simples, en una estructura, obviamente, de poblaciones pequeñas. Y hemos visto, ¿no? La parte también de análisis de varianza, que son elementos que seguramente pues ya es, ¿no? De nuestro conocimiento. Hemos visto también algunos elementos de tablas de contingencia y análisis de correspondencia y está contemplado dentro del contenido la correlación, la regresión lineal y la regresión múltiple y los métodos multivariados. Entonces, colegas, acá yo les voy a un poquito pedir un poquito de su contribución para que todos nosotros podamos también consensuar. Es un elemento que seguramente es de interés de todos los cursantes en términos de eh, incursionar algunos otros elementos que seguramente van a constituirse en herramientas muy importantes. Entonces, colegas, esto lo vamos a un poquito dejar pendiente para efectos de su discusión. Al final de esta presentación del plan, vamos a volver nuevamente un poquito a hablar sobre la situación de adicionar algunos elementos importantísimos, considero yo, dentro de, por sobre todo, en el manejo de datos multivariados, ¿no? Porque ese es hoy en día el desafío y también la herramienta, ¿no? Hemos hecho un desarrollo en base a una herramienta muy sencilla, como ustedes seguramente también lo han
experimentado, como es SPSS. Entonces, reitero, ¿no? Vamos a volver un poquito sobre el contenido para que realmente no exista también un escenario de repetición, sino al contrario, un escenario de cubrir muchos más elementos que seguramente van a fortalecer sus capacidades. El cronograma, colegas, está señalado para 2 semanas. En realidad, los días de reunión son los días lunes, miércoles y viernes en el horario de 7 a 9 de la noche. Entonces, acá estaba la distribución de los temas. Sin embargo, como ya un poquito anticipado, vamos a volver, ¿no?, sobre este contenido, pero el desarrollo de las clases obviamente se va a ceñir a lo establecido por la coordinación. La idea, colegas, es sobre todo enfatizar en las herramientas y obviamente, eso está relacionado con un componente práctico, ¿no? Entonces, sí vamos a tener todo el soporte teórico. Vamos a tener, obviamente, la explicación de algunos elementos salientes desde el ámbito justamente de contribuir a la interpretación y estaríamos apuntando, ¿no?, a un porcentaje del 80% en el componente práctico. Colegas, también el contenido de las prácticas es otro elemento que seguramente lo vamos a mirar. Sin embargo, vamos a tener para efectos, obviamente, del desarrollo del módulo, dos tareas, ¿no? Una tarea 1, que va a tener una valoración del 20%. Acá obviamente va a existir un componente también de fortalecer, ¿no?, la base conceptual a través del desarrollo de una cartografía conceptual con algunos temas específicos señalados para ese efecto. Y bueno, como este desarrollo práctico va a ser un escenario que va a predominar en el desarrollo del módulo, entonces está señalado en la primera tarea algunos elementos iniciales, ¿no?, que vamos a cubrir prácticamente en la sesión del miércoles y en la sesión del viernes. Entonces, está señalado los elementos que se debe en todo caso también respaldar a través de una entrega por plataforma que tiene que ver, ¿no?, con el desarrollo de esta base conceptual a través de una cartografía y también los elementos, en todo caso, de reproducción que vamos a tener con relación a la sesión práctica del miércoles y del viernes. Está señalado una tarea 2 que también tiene una valoración del 20% y esto va a estar también en función del avance que tengamos en la segunda semana, ¿no? Y este es un elemento que seguramente también lo vamos a un poquito mejorar y modificar en función al antecedente que nos liga con un anterior módulo. Colegas, de similar manera están indicados los elementos que seguramente ustedes van a respaldar por plataforma a manera obviamente de tener la valoración correspondiente. Colegas, vamos a tener un foro, ¿no? Entonces, este foro va a ser un tipo de foro de preguntas y respuestas. Va a tener una valoración del 10% y también son elementos que ya están establecidos para efectos de que estos también sean trabajados, ¿no?, por ustedes en el transcurso, obviamente, del periodo acorde que se va a establecer. Está señalado un trabajo final que en este caso pues consiste también en hacer una extensión, ¿no?, de los elementos a desarrollarse y aplicarlos en un ámbito ya de datos propios, ¿no? Asumo que muchos de ustedes tienen ese desafío, en todo caso, en torno a su trabajo de investigación, pero si no fuera el caso, entonces, como ustedes conocen, hay una situación muy nutrida de información a través de estos repositorios que los vamos a también trabajar, los vamos a compartir, que son afines, ¿no?, al área de educación, que pueden ser empleados para efectos de desarrollar este componente aplicativo, ¿no? Entonces, el trabajo final tiene ese objetivo, ¿no?, de ser una asignación aplicada a las necesidades, obviamente, de análisis que presenten sus datos, o en su defecto, si es que ese elemento está en proceso de desarrollo, entonces podamos también aplicar herramientas, datos que están justamente en escenarios de los repositorios, de tal manera que este sea el elemento que se pueda, en todo caso, también emplear, ¿no?, ante la ausencia de datos propios. Entonces, colegas, un poco para efectos del plan de trabajo,
está contemplado también una evaluación en base a esos elementos que hemos explicado de manera genérica, que serían la tarea 1, que tendría esta valoración del 20%, la tarea 2, con una valoración similar, y tendríamos el foro con una valoración del 10%, que bueno, pues entre las tres hacen el 50%. El trabajo final, por la longitud y por la dimensión de la misma, de ser aplicada a los escenarios o a los desafíos que ustedes tienen en el ámbito del análisis, tendría una valoración del 50%, ¿no? Y esto es con la finalidad también de motivar a que muchos de ustedes que ya cuentan con los datos puedan hacer una extrapolación, ¿no? Una aplicación capitalizando los avances que justamente vamos a tener en el módulo. Entonces, colegas, esos elementos para efectos del conocimiento de la valoración, ustedes tienen un detalle de algunos textos que seguramente van a ser también de utilidad. Muchos de estos, obviamente, los vamos a compartir para que ustedes también los puedan tener. Bueno, finalmente, pues el desarrollo del módulo, colegas, está en función de el inicio, ¿no? Que es, bueno, pues el 10 de abril, hoy, y la conclusión, ¿no? Que sería el 23 de abril, que sería el siguiente viernes, ¿no? El de la siguiente semana. Y bueno, los horarios de reunión están ya establecidos, sería 7 de la noche a 9 de la noche, ¿no es cierto? Entonces, colegas, ese es el plan de trabajo, pero reitero un poquito para los colegas que han tenido la oportunidad de ingresar recientemente, de que existe un antecedente previo, ¿no? Y es que hemos cubierto algunos aspectos prácticos en el desarrollo de un módulo anterior. Entonces, colegas, yo apelo un poquito a su contribución, a su parecer, para también consensuar y tener una modificación. Yo había, obviamente, preparado este escenario con un antecedente de que, bueno, pues teníamos cursantes nuevos y ese no es prácticamente nuestra situación. Así es que, colegas, yo quisiera un poquito también escuchar de ustedes algunos elementos que seguramente han constituido algún aspecto de vacío y podamos hacer un repaso, un fortalecimiento. Y también mi concurso, obviamente, tiene una finalidad, ¿no? Y es que podamos abarcar otras herramientas, acorde obviamente a las expectativas de ustedes, de tal manera que, bueno, pues la contribución sea significativa, ¿no? Entonces, colegas, con esas aclaraciones y con esa explicación daríamos un espacio para que podamos también tener, ¿no? Este escenario de consensuar los elementos que también ustedes requieren, ¿no? Muchos de ustedes seguramente tienen trabajos de investigación en curso que en el ámbito de los procedimientos requieren algunos elementos dentro de la estadística que podríamos también incluirlos, ¿no? Entonces, mi oferta concretamente, colegas, es trabajar un componente relacionado sobre todo al desarrollo, acorde al desarrollo de estos instrumentos que justamente hoy en día están a la orden del día, y es fortalecer la parte de multivariados, que es un elemento que seguramente todos ustedes van a convenir de que es extremadamente útil y muy necesario, ¿no? Entonces podríamos desarrollar algunos componentes principales, podríamos desarrollar un análisis de factores, complementar con este componente de un análisis biplot, ¿no? Que es un elemento que permite justamente mirar la integralidad de nuestros datos y tener una percepción, una fotografía de las 1000 palabras. Colegas, es importante también considerar un análisis discriminante, que es un componente que justamente resulta muy útil, ¿no? Para efectos justamente de considerar algunos criterios para efectos de un proceso de segregar, ¿no? Entonces, hay un componente también importante, justamente lo hemos visto de alguna manera ya en el escenario de el anterior módulo, es el análisis de correspondencias, ¿no? Entonces, este análisis resulta muy útil porque, bueno, pues trabajamos con datos
en todo caso también de estructura cualitativa, ¿no? Desde el ámbito, obviamente, de mirar algunos datos de esa índole, podríamos o vamos a seguramente encontrar muy útil, ¿no? El análisis de correspondencia. El análisis de escalamiento multidimensional, ¿no? Es otro componente también muy importante que yo un poquito se los lanzo para que ustedes también puedan un poco sugerir, consensuemos algunos elementos que seguramente nos permitan, ¿no? Avanzar y fortalecer estos escenarios que ya realmente pues hoy en día tienen un respaldo muy fuerte, ¿no? Sobre todo desde la parte el software. Esa es un poco mi orientación con relación al contenido que podríamos avanzar y ampliar. Y también, colegas, quiero mencionar que hemos trabajado sobre una herramienta como es SPSS, una herramienta muy útil, muy amigable y también para que este escenario sea también novedoso, para que sea útil para efectos de los desafíos que tenemos como investigadores y en un ámbito realmente de plena disposición de herramientas. Mi propuesta también es un poco ampliar y incursionar en este software, ¿no? Como es ERE, de tal manera que podamos desarrollar estos desafíos cuantitativos también con el apoyo de esta herramienta, ¿no? Que justamente hoy en día, pues, se ha convertido en una herramienta de moda, ¿no? Todos ustedes seguramente en el ámbito del desarrollo curricular han podido advertir, ¿no? Que hay algunos elementos realmente muy de moda, como es este paquete, ¿no? Este software como es ERE, y bueno, hay otro como es Python, ¿no? Pero para no también complicar un poquito esta situación de el manejo de los protocolos, de los scripts, podríamos trabajar en base a estas dos herramientas, un poco viendo la utilidad, justamente la complementariedad que existe también entre SPSS y ERE. Entonces, colegas, ese es un poquito el marco, obviamente, de la propuesta. Y bueno, yo quiero un poquito acá pedir la disculpa necesaria porque, bueno, pues tenía un poco esa falta, ¿no? Del antecedente de que ya habíamos trabajado también algunos elementos prácticos en el ámbito de los métodos cuantitativos uno, y la intención es avanzar, ¿no? Y fortalecer de tal manera que podamos de alguna manera no también afectar, ¿no? A ese elemento que seguramente los colegas también puedan digamos, considerarlo como repetitivo. Entonces, colegas, yo les cedo la palabra para que podamos escuchar algunos elementos, algunos criterios, un poquito que me orienten para efectos yo de traer una situación de propuesta que justamente evite, ¿no? Esa repetitividad y al contrario, ¿no? Podamos ganar espacio, podamos ganar en este módulo conocimientos obviamente acordes, ¿no? Al desarrollo justamente de los instrumentos, de las herramientas que hoy en día se predisponen para este efecto. Aló. Sí, adelante, colega. Doctor, buenas noches. Habla Benigno Flores, doctor. ¿Cómo está? Buenas noches, colega. Bien, bien, doctor. Realmente interesante el plan, pero un poco yo entré en duda, porque el módulo dice métodos cuantitativos. Entonces, doctor, discúlpenos, porque esta parte del tratamiento estadístico no es método, simplemente es una herramienta, ¿no? Un medio que nos ayuda, digamos, a entender y clarificar el problema. Yo decía, con este módulo voy a profundizar lo que significa la aplicación del método científico en el aula, el método científico en el proceso de investigación. Entonces ahora, esa es mi expectativa, un poco ha quedado, digamos, un poco frustrado, doctor, porque yo entendía así, que alguna vez había avanzado sobre métodos cuantitativos, esa.
Entonces, habría que tal vez cambiar el módulo, el nombre. Simplemente tal vez llevar o estadística 1 o estadística 2. Es decir, simplemente no es un cuestionamiento, doctor, sino simplemente es como una forma de aclarar, una forma de construir la ciencia, doctor, porque es verdad que todos los profesionales en todo campo necesitamos la herramienta estadística, ¿no? Entonces, por eso yo le felicito, doctor, para ver si usted hace un esfuerzo de darnos el método, realmente el método científico en el campo de la investigación, así con profundidad. Y en ese contexto, aplicar la estadística que hoy estamos aplicando. Si fuera posible aplicar software, qué sé yo, sería magnífico. Eso yo le pido, doctor, pero ahora si no es factible, yo me someto al plan que usted nos está presentando, doctor. Muchas gracias. Gracias, colega. En realidad, sí, vamos a obviamente tener el escenario de la explicación de cada una de las herramientas que justamente vamos a desarrollar desde el ámbito justamente de la razón de ser, ¿no? Entonces, en ese ámbito considero yo que sí, ¿no? Vamos a tener obviamente las explicaciones correspondientes respecto, por ejemplo, a los criterios, ¿no? Del rigor científico que seguramente pues todos nosotros expectamos, ¿no? Entonces, vamos a obviamente trabajar sobre estos elementos que hacen al rigor científico, como usted bien lo menciona, que tienen que ver, ¿no? Con el tamaño de la muestra, que tienen que ver con los procedimientos, que tienen que ver con la repetición, que tienen que ver con todos aquellos elementos que justamente contribuyen, ¿no? Al rigor científico, que es el elemento que seguramente todos nosotros también hemos ido cultivando, ¿no? En el desarrollo de esta actividad, ¿no? De desarrollo, de avance curricular. ¿Algún otro colega, por favor, para efectos un poquito de consensuar y tener también un poco la posibilidad de incluir algunos elementos que seguramente eh, son de su expectancia? Doctor, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, disculpe, me llama la atención, o al menos a mí en realidad, ya la anterior vez hubo una situación de cierta dificultad en lo referente a una cartografía, usted dice conceptual. ¿Ya? ¿Será lo mismo decir un mapa mental o un mapa conceptual? Sí, vas Porque parece, relacionado. perdón, Sí, vas relacionado, colega. ¿y en qué se diferenciaría, Bueno, en estimado realidad, doctor? acá lo que, por ejemplo, tenemos como un desafío es tener, ¿no? Bueno, en realidad apelamos a una metodología que nos permite el desarrollo de una base conceptual en función, obviamente, de los criterios que hacen, ¿no? A la construcción de un concepto. Entonces, están algunos elementos de antecedentes, están algunos elementos de relación que justamente se incorporan en una cartografía en orden, en función de, obviamente, de un objetivo, ¿no? De comprender la dimensión y la relación que tiene justamente el concepto en cuestión con relación a los otros elementos, ¿no? Circundantes. Entonces, por esa razón, la denominación de cartografía conceptual, pero obviamente es un elemento que va en la línea de contribuir, ¿no? Al fortalecimiento del aprendizaje de estos conceptos que seguramente a través de la cartografía vienen siendo facilitados desde un ámbito un poquito esquemático, ¿no? Porque esa es justamente la intención. Doctor, buenas noches. Buenas noches, adelante, por favor. Le está hablando Eric Muñoz ¿Cómo y está, Eric? saludos a Buenas los... noches. Bueno, buenas noches, doctor. Buenas noches. Saludos a los colegas. Doctor, con respecto al contenido de este módulo, Sí. por ejemplo, se observa ¿no? de software para el análisis, o sea, es decir, ya tenemos todos ya tenemos instalado el SPS, RStudio, etcétera. Entonces, personalmente mi preocupación es cómo vaya yo, mi persona, cómo voy a encarar ya la tesis o la investigación del doctorado, propiamente dicho, desde el punto de vista
cuantitativo, porque mi área es el área cuantitativa. Y justo este módulo es cuantitativo 2. Entonces, esos métodos, esas técnicas, esas herramientas que están implícitas en este módulo, deberían ser nomás a profundidad o reforzar, como dice la palabra, reforzar, ¿no? Esas técnicas, esa metodología, para que podamos encarar el desafío de armar, o sea, desarrollar una investigación doctoral, ¿no? Ya sea mediante casos pequeños o como en el primer módulo usted desarrolló todo un caso, ¿no es verdad?, con las plataformas de la Universidad de Carolina del Norte, etcétera. Entonces, realmente a mí me ha servido su módulo del anterior módulo, y en este segundo, de repente, de mi parte, yo esperaría un plus, un adicional, algo que realmente nos permita encarar ya no un título intermedio de maestría, sino enfrentarme a una tesis doctoral con las herramientas que usted nos va a impartir, va a enseñar en este módulo. Para mí sería realmente algo satisfactorio e inolvidable, ¿no? Entonces, yo no dudo de su competencia de usted y también de todos los contenidos seguramente que nos va a enseñar, y comparto con los colegas que me han antecedido, en que dejamos a sus manos, doctor, de usted, con su experiencia, con todo su conocimiento que tiene, para que este módulo pueda ser productivo y aplicativo de esas herramientas, metodologías, métodos, etcétera, doctor. Eso es lo que yo esperaría, doctor, del módulo. Gracias. Gracias, estimado colega. ¿Alguien más, colega? ¿Algún colega más? Doctor, buenas noches. Sí, adelante, adelante, colega. Cuando se mencionaba de que ya tenemos instalado los programas, sí, algunos hemos tenido problemas en el módulo anterior, ya, y había la posibilidad de hacerlo en vez de SPS, por ejemplo, hacerlo con Excel. No sé si ya, habrá sí. ese mismo tratamiento ahora, porque al menos no ha podido, como se dice vulgarmente, correr el programa en mi computadora. No sé qué razón sabría. Entonces ahora un poquito estoy pues, asustado. Vamos a tener que, no sé, recurrir a técnicos para que nos cargue el SPS. Es importante aprender, pero lamentablemente no corría el programa, doctor. No sé si ahora también se va a poder acudir al Excel como la vez anterior. La idea, colegas, obviamente es apelar a una herramienta que sea justamente útil, ¿no? Para estos propósitos del análisis, como lo han mencionado los colegas, son herramientas, ¿no? Entonces, bueno, yo mencionaba en el ámbito de la explicación de que hay elementos que seguramente ustedes también lo han escuchado, ¿no? R y Python se han constituido, ¿no?, en las herramientas hoy en día muy de moda. Entonces, mi intención también es compartir estas herramientas y desarrollarlas como parte del módulo, de tal manera, ¿no?, que su fortaleza en el manejo de estos definitivamente haga la diferencia, ¿no?, cuando usted enfrente, por ejemplo, el proceso de análisis de su tesis. Sin embargo, ante la dificultad, obviamente está, ¿no?, la situación también de encontrar alguna herramienta alternativa. Si usted considera que este nivel de desarrollo le dificulta el cumplimiento de las tareas, entonces sí, no hay ninguna dificultad en que usted también pueda apelar a alguna otra herramienta que considere mucho más familiar, mucho más amigable. Ese sería mi respuesta, colega, pero siempre con la intención de avanzar un poco acorde a cómo también se va sucediendo estos elementos tan vertiginosamente, ¿no? Todos ustedes, colegas, han debido también escuchar, ¿no?, que hoy en día, pues,
definitivamente el desafío de la investigación tiene que ver, ¿no?, con estos elementos, por ejemplo, de inteligencia artificial que se están están posesionando de una manera tan importante, y considero yo, ¿no?, que como profesionales que estamos desarrollando un posgrado que definitivamente tiene que ver con la generación de conocimientos, sería, ¿no?, oportuno para que estos elementos también sean capitalizados por nosotros en aras, obviamente, de enfrentar con un nivel de fortaleza, ¿no?, estos elementos de modernidad que se vienen realmente raudamente, ¿no? Porque nadie seguramente pensaba que ya pues iba a entrar en vigencia, ¿no? Estos elementos, por ejemplo, tan importantes como es la aplicación de la programación en estos desafíos, por ejemplo, del ámbito estadístico, y hoy en día realmente se ha vuelto una realidad. Entonces, colegas, esa es la intención, pero obviamente existe la apertura porque seguramente también tenemos un poquito el desafío también de incursionar, pero con obviamente la flexibilidad, ¿no?, que esto amerita. Entonces, colegas, si usted considera una herramienta amigable, más allá de los elementos que vamos a proponer en la clase, entonces es bienvenido. Profesor, buenas noches. Adelante, adelante, colega. Sí, no sé si va a haber la posibilidad de que nos pueda compartir algo de Python. Y bueno, porque es lo que un poco está moviéndose, ¿no?, en el campo de la investigación últimamente. Así es, colega. Sí. Sí, claro que sí. Bueno, para un poquito del desarrollo del curso, colegas, entonces yo voy a hacer esta reformulación. En términos del software, estaríamos fortaleciendo, sigue lo que es SPS y R, SPSS y R, y alguna demostración que usted, o que amerite obviamente una situación también de un espacio durante el desarrollo del módulo con esta herramienta como es Python, también lo hacemos con gusto, ¿no? Colegas, obviamente que es un ámbito donde también vamos a tener actividad asincrónica. Entonces, para tener un avance también en función a la reprogramación que vamos a proponerles, entonces vamos a seguramente, ¿no?, concentrarnos en estas dos herramientas y vamos a decir adicionalmente, entonces también vamos a compartir ejemplos con Python de tal manera que si es de interés de alguno de nuestros integrantes, ellos lo puedan también emplear, hacer uso de las mismas, ¿no? Entonces en ese terreno sería dado el espacio de tiempo que también tenemos para el desarrollo de este módulo. Sí, algo corto, doctor. Sí, adelante, colega. Con respecto al colega que ha antecedido, ya, no del compañero Benavides, entonces hubo un colega que manifestó sobre el Excel y demás. Sí. Lo que pasa, doctor, y a todos los colegas, y vuelvo a repetir por enésima vez, ya, la tasa de titulación en la UPA, de 140 se están titulando 3, 4 profesionales como doctores, ¿ya? Entonces, ¿qué significa esto? Que si no, uno no va a poder, porque mi máquina o porque el técnico no me lo puso bien el SPS o alguna herramienta, mañana pasado corren el riesgo de no poderse titular porque no manejan las últimas técnicas como está explicando el doctor. Entonces, no es por otra cosa, colegas. Ahora, si hay una persona o dos que no manejan, el resto del curso no podemos postergarnos y esperar a que esos colegas, esos profesionales se actualicen, ¿no? Entonces, yo por lo menos he hecho los pagos y ya son los 3 o 4 módulos que nos queda de este doctorado. Y yo espero realmente que se apliquen las últimas técnicas y metodologías cuantitativas para que por lo menos encuentre un extra, un plus que me permita exponer esas herramientas en mi tesis doctoral y a través de eso por lo menos obtener el título o por lo menos presentar el borrador de mi tesis y es precisamente lo que yo estoy esperando en este módulo. Porque si yo no voy a hacer eso, yo les aseguro que no va a haber titulados, no me voy a titular en este doctorado. Entonces, yo espero bastante de este módulo y lo que aprenda lo voy a aplicar en mi tesis doctoral.
¿ya? Ahora, de los compañeros y los colegas que no lo puedan hacer esto, ¿no? Entonces, no se van a poder titular colegas. No es por malo lo que se les está mencionando, ¿no? No quiero ser detractor, pero es la realidad. Entonces, más bien debíamos de exigirle al profesor realmente que con todo su conocimiento venga y nos pueda dar el desarrollo de todo su conocimiento, así como lo ha comentado este último compañero que dice sobre Python UR. Evidentemente, ya este último doctor, usted ha debido ver los videos del YouTube, etcétera, con la inteligencia artificial, el profesional que le dice a Python o al R, ¿no es verdad? O sea, manejando la inteligencia artificial, le dice que optimice o que mejore a un algoritmo, ya digamos que estamos en un análisis factorial confirmatorio o exploratorio, y yo he diseñado esto, le dice, ¿no? Y a la inteligencia artificial le dice que lo mejore, inmediatamente ingresa ahí al Python o al R, genera los algoritmos. Entonces uno puede extraer eso, lo copias a tu software y te vas a reproducir el ejercicio ya optimizado, mejorado. Entonces está llegando a ese nivel hoy en día. Y precisamente esos son los desafíos que en este doctorado tenemos que enfrentarnos y exponer eso en nuestras investigaciones. Yo creo que de esa manera vamos a podernos titular, vamos a llegar a la frontera del conocimiento y evidentemente eso va a ser reconocido por los tribunales. Entonces, esa es la idea, colegas. No sé si estoy equivocado, doctor. ¿Usted comparte estas nociones? ¿Qué opinión tiene al respecto? ¿O es que estamos exigiendo demasiado, doctor? No, colegas, en realidad el desafío gira en torno a justamente tener esa oportunidad de aprovechar toda esta evolución que justamente viene, ¿no? Con la inteligencia artificial. En realidad, por ejemplo, el proceso de formación va a ser prácticamente pues desafiante, ¿no? Porque justamente existe esta, por ejemplo, esta aplicación, ¿no? Como es, ustedes seguramente ya todos han podido advertir, ¿no? La potencia que tiene, por ejemplo, ChatGPT, ¿no? Entonces uno puede dar una instrucción y puede tener prácticamente pues un detalle de respuestas que realmente se evolucionan, ¿no? La forma del aprendizaje. Entonces, colegas, yo creo que es un momento también muy interesante, muy oportuno para incursionar en estas herramientas, ¿no? Y para hacerlo un poquito también corto, colegas, lo que yo les voy a proponer un poquito es un avance, ¿no? Entonces vamos a trabajar sobre todo en datos multivariados, porque esa es la característica, ¿no? De las investigaciones que ustedes están realizando, un poco una interpretación genérica. Entonces, todos van a tener la oportunidad justamente de recolectar variables que van a tener, bueno, pues en número, una situación significativa. Entonces, creo oportuno, por ejemplo, el desarrollo de estos componentes un poco en el ámbito de la continuidad y de la mejora que justamente nos permite haber tenido un curso práctico, un módulo anterior práctico y que hoy tenemos otra oportunidad para incursionar en algunos elementos que seguramente van a ser de mucha utilidad. Entonces voy a, por ejemplo, un poquito para orientar esta actividad, proponerlo, ¿no? Y a incrementar aquellos componentes multivariados, selección de variables en el ámbito de la regresión múltiple y desarrollar aquellas herramientas que considero también muy útiles. Si ustedes, por ejemplo, colegas, me comparten el título de su investigación o de alguna manera en el ámbito de los procedimientos, algunos desafíos que ustedes ya han cifrado, va a ser de mucha utilidad también para efectos de ajustarme a estas necesidades, de tal manera que ustedes, en todo caso, también tengan, ¿no? Ese escenario de antecedentes, escenario de respaldo para efectos de enfrentar con una fortaleza en el ámbito del análisis estos desafíos, ¿no? De su proceso de investigación. Entonces, colegas, he escuchado atentamente las contribuciones de cada uno de ustedes. Entonces, voy a... Palabra, doctor. Sí, adelante, colega. Sí, tal vez, buenas noches a todos. Buenas noches. Considerando que la mayoría hay una diversa, los participantes tienen diversas formaciones. Así es. Por ejemplo, hay abogados, hay médicos, ingenieros que desde pregrado han llevado lo que es estadística y las otras herramientas. Yo hablo en mi posición como
formación en Derecho. Para mí es algo nuevo, ¿no? Yo la maestría también, no sé si se puede hacer con el Excel, como decía el otro compañero, sin discriminar o nos piden justamente todos estos programas, porque todos somos diferentes y tenemos otra formación en pregrado. Algunos seguramente lo manejan muy bien y les felicitamos. Pero en pregrado nosotros en el ámbito de derecho, en mi caso nosotros no hemos llevado, no está en el contenido mínimo, no está, esto se lleva recién para este posgrado. Entonces yo se debería considerar que todos somos heterogéneos y tenemos un avance y de nuestras tesis, a partir de ello también nos puede orientar y no vamos a estar al nivel de nuestro compañero, ¿no? Que le felicito que él haya alcanzado tiene una formación tal vez superior en este ámbito. Solamente yo pidiera que se considere a todos nosotros que tenemos una formación diferente. Gracias. Gracias, colega, por su intervención y también por aclararnos, ¿no? De que realmente hay un escenario también diverso, ¿no? Dentro de los integrantes del módulo y como hemos mencionado, nos vamos a obviamente mantener en ese ámbito de amplitud, de tal manera que obviamente todos, ¿no? Tengamos oportunidad de desarrollar los desafíos que tenemos en el módulo en función a la herramienta que considere más amigable, de tal manera que también esto nos permita, ¿no? Desarrollar aspectos aplicados, un poco mirando, ¿no? El escenario del desafío de la modernidad, pero también entendiendo las circunstancias que justamente también atravesamos en el plano, obviamente, de nuestra base en términos de los métodos cuantitativos. Entonces, si no hay alguna otra intervención, colegas, voy a considerar estos elementos que hemos podido advertir en los colegas y proponer, ¿no? Un escenario que realmente sea de mucha utilidad y, bueno, pues casos definitivamente muy bien identificados de tal manera que también sea de utilidad, ¿no? Para efectos de enfrentar este proceso de graduación a través de la investigación. Entonces, colegas, con eso vamos a cerrar esta parte y entonces, vamos a aprovechar el tiempo para un par de escenarios, ¿no? Vamos a dar un pequeño repaso a lo que en realidad constituye la parte de introducción y posteriormente, pues, un pequeño adelanto también de tener, ¿no? La herramienta, en todo caso, a disposición, ¿no? Entonces, voy a ocupar más o menos como una media hora para un poquito más, tal vez 40 minutos para un repaso de lo que viene siendo la introducción. Y en la segunda parte voy a abocarme a indicar, ¿no? Aquellos elementos justamente para tener a disposición las herramientas para efectos ya de una situación de desarrollo simultáneo en la sesión que tengamos el día miércoles, ¿no? Entonces, colegas, vamos a un poquito orientar nuevamente la situación de la obtención de los softwares para que ustedes lo tengan a la mano y de tal manera que esto nos permita un desarrollo a partir de la siguiente sesión. Entonces, colegas, con esas aclaraciones vamos a hacer un pequeño, vamos a decir un recuento de algunos elementos que justamente caracterizan, ¿no? Al método cuantitativo y vamos a dar un pequeño repaso a algunos elementos que también seguramente es de conocimiento de todos ustedes. Entonces, colegas, voy a aprovechar. Por favor, si podemos controlar. No se violenta la libertad de prensa. Por eso es muy importante. Colega, si podemos controlar, por favor, el audio. Me refiero al colega Raúl Quispe, por favor. Para que ellos conozcan el contenido. Gracias. Muy bien, entonces, colegas, voy a aprovechar el espacio para el desarrollo de algunos elementos que seguramente es muy útil que podamos nosotros tenerlo como una especie de recordatorio y posteriormente vamos a cubrir, ¿no? Algunos elementos que
van a ser útiles, ¿no? Para continuar con nuestra sesión siguiente. Entonces, colegas, bueno, estas vistas, bueno, pues las voy a un poquito utilizar solamente a manera de enfatizar algunos aspectos que son de utilidad para efectos de encarar, ¿no? Con una situación, en todo caso, también de antecedentes, ¿no? Con lo que respecta al módulo. Todos nosotros seguramente entendemos y es importante siempre considerar que al momento de plantear una investigación tenemos que, bueno, pues priorizar, ¿no? Tener pleno respaldo de los elementos, ¿no? Que justamente deben estar en conocimiento, ¿no? Del postulante. Y es, como decimos acá en la presentación, es indispensable conocer el posicionamiento de los elementos filosóficos, de los elementos estructurales de nuestra investigación para efectos de encarar el mismo. Entonces, conocer, por ejemplo, el escenario en el que nos vamos a desempeñar es sumamente importante, ¿no? Y acá, como decimos, no se puede entrar en el terreno de la investigación sin tener conocimiento de qué paradigma direcciona, ¿no? La aproximación que tiene el investigador hacia el fenómeno en estudio. Entonces ahí surge justamente un elemento muy importante, ¿no? El paradigma. Entonces, el paradigma, pues, conceptualizado como el conjunto de suposiciones, conceptos o valores o prácticas que constituyen, ¿no? Una forma de entender, una forma de interpretar un tema o un fenómeno en particular. Entonces, es un elemento importantísimo. El paradigma, bueno, pues, desde el ámbito justamente de su conceptualización, es un término que ha sido introducido, en este caso, por Thomas Kuhn, ¿no? Entonces, este estudioso lo tiene desarrollado en su obra que intitula, ¿no? La estructura de las revoluciones científicas. Entonces, según Kuhn, el paradigma es un componente que justamente tiene que ver, ¿no? Con el progreso científico. Entonces es un escenario donde obviamente se da a través de la acumulación gradual del conocimiento y bueno, pues para efectos de el desarrollo de este concepto, para Kant, existe, ¿no? Una situación de revolución científica en el momento en que obviamente se cambia, ¿no? De paradigma, de un paradigma a otro. Entonces, ese es un aspecto importante a recordar. Relacionar este elemento también es importante, por ejemplo, con algunos escenarios, ¿no? De creencias o acuerdos comunes que pues son compartidos en este caso por los científicos y bueno, pues esto es un abordaje, ¿no? Justamente de Kant. Entonces, colegas, un paradigma se lo define como la forma en que los investigadores, por ejemplo, formulan las preguntas, ¿no? Diseñan los experimentos o interpretan los resultados. Entonces son aspectos importantísimos que nosotros obviamente los podemos proyectar, ¿no? Desde el componente, por ejemplo, de la ontología, que, bueno, junto con la epistemología se constituyen en los cimientos, ¿no? En todo caso, de un proceso de generación de conocimientos en el enfoque particular en el cual estén siendo empleados. Entonces, acá el componente del paradigma desde el ámbito ontológico hace referencia, ¿no? De que, bueno, pues este componente tiene que ver, ¿no? Con las creencias que justamente tenemos nosotros sobre una realidad, ¿no? Y esta realidad que surge justamente a través de los enfoques con ese componente filosófico que nosotros justamente tenemos, ¿no? Entre lo que viene siendo el componente cuantitativo, cualitativo, y hoy en día, ¿no? Con mucha frecuencia ya también evolucionando ya bajo ciertos escenarios, por ejemplo, ya de componentes holísticos, el enfoque mixto.
Ese es un escenario importante donde obviamente se considera que el investigador, ¿no?, tiene que partir sobre supuestos sobre una realidad. Y obviamente pues acá viene mucho el escenario de ver, por ejemplo, una pregunta, ¿no?, desde el ámbito de la ontología, que justamente gira en torno a una realidad y una verdad, en todo caso singular, que puede ser verificable, o múltiples realidades que pueden ser construidas socialmente, ¿no?, en un enfoque ya constructivista. Desde el ámbito epistemológico, bueno, pues el paradigma hace referencia, ¿no?, a, por ejemplo, a la rama de la filosofía que estudia la naturaleza del conocimiento y el proceso por el cual, ¿no?, se adquiere y valida el conocimiento. Entonces, estamos hablando de que se ocupa de la naturaleza y las formas de conocimiento. Y bueno, pues en este ámbito la epistemología es justamente la que conduce, ¿no?, al investigador a tener todo ese escenario, en todo caso, de debate, ¿no?, sobre efectos justamente del conocimiento de la verdad. Bueno, el componente del paradigma desde el ámbito del enfoque, desde la perspectiva metodológica, bueno, hace referencia, ¿no?, en todo caso, un enfoque articulado y teóricamente informado, ¿no?, este escenario abocado a la producción de los datos. Entonces, cuando hablamos o hacemos referencia a la metodología, nos estamos refiriendo a un estudio, ¿no?, a un análisis, en todo caso, en función de las técnicas de la producción de los datos. Bueno, pues se constituye también en una estrategia, en un plan de acción, en todo caso, que conduce, ¿no?, al conocimiento de la verdad. Y esto obviamente ocurre a través de un proceso, a través del diseño, en todo caso, de la investigación. Hay algunos aspectos que también se debe considerar, ¿no?, desde el ámbito de la metodología, y tiene que ver, ¿no?, en cómo mirar el proceso de emprender una investigación en particular. Y bueno, pues desde este ámbito también consideramos a la metodología como una guía, ¿no?, para efectos de el proceso de la investigación, en realidad como una especie de guía, ¿no?, para efectos de su uso, ¿no?, por el investigador. Bueno, a diferencia obviamente del anterior, los métodos hacen referencia, ¿no?, a los medios específicos, a los procedimientos para efectos de recopilar, para efectos de analizar esos datos. Y estos pueden utilizar diferentes medios, ¿no?, que pueden ser cuestionarios, entrevistas, entre algunos. Es importante también considerar los enfoques, ¿no?, de la investigación. Y acá justamente hacemos referencia, por ejemplo, al enfoque del positivismo, que, bueno, pues tiene una relación estrecha, ¿no?, de conocer la verdad a través de la experimentación. Es objetivo, en realidad tiene una afinidad justamente con lo que viene siendo este componente, ¿no?, que nosotros vamos a desarrollar, como es el método científico. Está el interpretivismo, que tiene sus particularidades, y este es un enfoque que justamente tiene que ver con la intervención de sus actores sociales en torno a entender, a conocer la verdad, y que ese proceso surge a través de un proceso constructivo. Y bueno, la teoría crítica, ¿no?, que justamente tiene que ver con algunos elementos claves que justamente hacen, ¿no?, a la construcción de los elementos sociales. Bueno, ¿cuál es la naturaleza de la realidad desde un enfoque ontológico para efectos de estos escenarios o enfoques, como es el positivismo, el pospositivismo o el interpretivismo, que son probablemente los más frecuentes, ¿no? En el ámbito, por ejemplo, del positivismo, se considera, ¿no?, la realidad está ahí afuera, y bueno, pues se considera como un absoluto que se puede descubrir y se puede, en todo caso, medir o cuantificar a través de un escenario, en todo caso, en el marco, ¿no?, de un procedimiento que el investigador, ¿no?, lo puede formular a través de un diseño. El pospositivismo, bueno, pues tiene que ver, ¿no?, con la realidad que está ahí afuera, pero que puede haber límites a nuestra capacidad para capturar con precisión. Y como, bueno, pues este elemento, este enfoque, perdón, surge, ¿no?, a través de una crítica que
se le hace, ¿no?, al positivismo, en torno, obviamente, a considerar algunos elementos que justamente puedan, en todo caso, permitir ciertos grados de flexibilidad, ¿no?, que justamente se presentan en torno a un escenario vertical de mirar la verdad a través de la experimentación. Está el interpretivismo, que justamente tiene una relación con la realidad que la hacen las personas, ¿no?, en términos o en formas sociales, y este constituye un producto, ¿no?, en todo caso, del entendimiento mutuo. Colegas, desde el ámbito de cómo sabemos, ¿no? ¿Cómo lo sabemos? Este hace un análisis epistemológico del positivismo, y este tiene que ver con que el conocedor es distinto del objetivo conocido. Y bueno, pues acá justamente entra en práctica, ¿no?, el proceso de cuantificación, el proceso de análisis, y está relacionado justamente con escenarios, desafíos que se dan en el ámbito de la biología, en el ámbito de las matemáticas. El pospositivismo, bueno, pues ahí tenemos al investigador que construye una aproximación del objeto de investigación, y acá áreas que justamente tienen afinidad están, ¿no?, la psicología, la medicina. El interpretivismo, bueno, desde el ámbito de la epistemología se construye el conocimiento, y se sabe, ¿no?, que la participación en la construcción es participativa, es compartida, ¿no? Es un entorno social el que justamente hace, en todo caso, el direccionamiento, ¿no?, hacia el conocimiento que surge a partir de este enfoque, y tiene mucho que ver, ¿no?, con el psicoanálisis, con la educación. Bueno, la metodología de el enfoque positivista tiene que ver, ¿no?, con que hay un escenario basado sobre todo en gran parte en la experimentación. Entonces acá surge justamente el planteamiento de la hipótesis, que tiene que ver con una proposición, y que surge justamente como una cadena de eventos que hacen, ¿no?, el escenario de concatenación al problema, a la pregunta, que justamente tiene que ver, ¿no?, con una relación causal entre los fenómenos. Es un escenario que prácticamente caracteriza, ¿no?, a los elementos que nosotros vamos a desarrollar. Desde el ámbito del interpretivismo, la metodología tiene que ver con el requerimiento de que los fenómenos sociales se comprendan a través de los ojos, ¿no?, de los participantes, y no tanto de un escenario como es el investigador. Este es un ámbito donde el investigador hace parte, ¿no?, de ese grupo de participantes, y bueno, pues es un elemento que caracteriza, y a diferencia, ¿no?, del enfoque, y en todo caso positivista, tiene que ver, ¿no?, con esa estructura social que justamente surge, ¿no?, de la interacción de los participantes. Los métodos, bueno, pues los investigadores interpretativos emplean métodos que generan datos cualitativos, y que, bueno, pues aunque estos podrían estar involucrados con datos numéricos, no se tiene en todo caso una situación de respaldo sólido en ellos, ¿no?, para efectos de los propósitos. La metodología crítica, bueno, tiene que ver con el escenario dialógico, dialéctico, y que requiere del investigador, pues, un comportamiento en torno a provocar un cambio en términos de la visión de los sistemas sociales que mantienen, en todo caso, pues, necesidades, ¿no?, de interacción a nivel, obviamente, de sus componentes. En el ámbito de los métodos, bueno, vemos que en la investigación crítica se generan principalmente datos, ¿no?, cualitativos, aunque también se podrían utilizar datos cuantitativos. Bueno, un poco hablando de los valores, ¿no?, de dónde vienen los valores, y hacemos mención, ¿no?, a la axiología y los valores. Desde este ámbito, el positivismo tiene que ver con la lógica, que está desconectada, que es absoluta. El postpositivismo tiene que ver con la razón, que es desapasionada, que es universal. Y bueno, en el ámbito del interpretivismo, pues hablamos de la racionalidad, ¿no? Tiene que ver con el componente social, y con el componente también contextual. Bueno, un poco ya consolidando nuestro escenario de diferenciar, ¿no?, esta
situación, en todo caso, de proyección del paradigma en el ámbito ya de la aplicación, vemos, ¿no?, un par de enfoques que seguramente hacen, en todo caso, a los procesos de generación de conocimiento muy distintivos, como es el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo. En el enfoque cuantitativo, bueno, pues allí la característica es que estamos orientados a, o relacionamos a estos con los números. Podemos tener una serie de estrategias para efectos justamente de la obtención de los mismos, que pueden ser a través de encuestas, a través de estadísticas, que, bueno, pues tienen características de ser generalizables, que tienen un propósito, ¿no?, de ser también replicables, que justamente acompañan a los criterios que ayudan o coadyuvan al rigor científico. Por el otro lado, tenemos lo cualitativo, que tiene que ver con datos orientados al lenguaje, y que, bueno, pues la información surge a través de entrevistas, a través de la experiencia, es contextual y es única, ¿no? Estamos hablando sobre todo de elementos que tienen que ver con, hoy en día, ¿no?, el análisis de sentimiento, que tienen que ver con el análisis de textos, que justamente pues están relacionados también a la evolución, ¿no?, del conocimiento y las herramientas relacionadas a los mismos, pero que hacen mucho más eficiente, ¿no?, el proceso ya del análisis. Bueno, en todo caso, ya respondiendo a la interrogante, ¿no?, de qué es un paradigma de investigación, entonces encontramos básicamente dos que tienen una aplicación muy, vamos a decir, recurrente en términos de los desafíos, como es el positivismo y el interpretivismo. El positivismo, que justamente va relacionado a que hay verdades absolutas en el exterior que están, ¿no?, obviamente en el escenario de ser descubiertas. Los hechos son objetivos y es importante para la investigación ser generalizable, replicable y científico. El interpretivismo, que tiene que ver con la verdad, que depende del contexto y se construye socialmente. Y bueno, también importante que la investigación busque comprender el contexto y la experiencia. Colegas, acá hay un escenario que seguramente todos nosotros también los hemos contemplado, ¿no?, en el ámbito ya de las propuestas de investigación que venimos empujando, y es la relación, ¿no?, del paradigma, del método y la herramienta. Y bueno, considerando el elemento justamente de énfasis que va a tener nuestro módulo, el paradigma positivista, postpositivista, tiene que ver, ¿no?, con el método cuantitativo, aunque los métodos cualitativos también pueden ser empleados, ¿no?, dentro de este paradigma. Y bueno, los métodos cuantitativos, en todo caso, tienden a ser los predominantes. Las herramientas para efectos de la recopilación de los datos pueden ser variadas, ¿no?, entre ellas los experimentos, los cuasi experimentos, las pruebas, la escala de valoración, entre algunos. Mientras que en el ámbito interpretivista o constructivista, bueno, viene justamente el método que predomina, que viene siendo el método cualitativo. Sin embargo, se da también alguna situación del empleo, ¿no?, de métodos cuantitativos. La herramienta para efectos de la recopilación de los datos gira en torno a entrevistas, a observaciones, a revisiones de documentos, análisis de datos visuales, ¿no? Como ustedes pueden advertir, estamos relacionando sobre todo a elementos textuales. Bueno, este es un resumen que seguramente también es muy familiar con todos ustedes y que tiene que ver, ¿no?, con los escenarios que justamente transcurren en un proceso de investigación y que justamente tienen que ver con la base filosófica, donde podemos observar el positivismo, el realismo crítico, el interpretivismo, el posmodernismo, el pragmatismo. Que, bueno, en un segundo escenario de desafíos, bueno, en el ámbito obviamente de utilizar la estructura, ¿no?, de las catáfilas de una cebolla, vendría siendo la aproximación teórica, ¿no? Y eso tiene que ver con justamente el escenario deductivo, y el escenario abductivo e inductivo, ¿no?, que tienen relación justamente con los enfoques de investigación que vamos a nosotros también desplegar. Entonces, en un tercer nivel vemos, por ejemplo, la metodología, que justamente tiene que ver con el método cuantitativo, con el método cualitativo, o bueno, escenarios que hoy en día justamente surgen
a raíz, ¿no?, de los desafíos que tiene este ámbito de la generación de conocimientos en la modernidad, que tiene que ver justamente con escenarios mixtos. Hay una crítica que es muy fundada y que justamente gira en torno a que varias estrategias justamente que tienen que ver con la ciencia han quedado de alguna manera, vamos a decir, vamos a decirlo en palabras un poquito más diplomáticas, ¿no?, en entredicho, ¿no?, en términos de su efectividad. Y es justamente el escenario, ¿no?, de haber transcurrido por desafíos en términos multidisciplinarios, en términos, bueno, pues disciplinarios, y que hoy, ¿no?, ameritan, dadas las circunstancias justamente que amenazan, por ejemplo, la estabilidad en nuestro planeta, y concretamente por el advenimiento, ¿no?, de elementos que justamente tienen relación con el cambio climático, con la amenaza, por ejemplo, a la biodiversidad, que atentan, ¿no?, contra, por ejemplo, la producción de alimentos, porque sabemos muy bien que eso tiene una relación directa con ese elemento. Surgen, ¿no?, escenarios que están siendo debatidos, ¿no?, en estos ámbitos de los países en términos de sus competencias, por ejemplo, en torno a lo que viene siendo ciencia y tecnología, ¿no? Muchos de ustedes seguramente han debido escuchar elementos que tienen que ver con la fusión de conocimientos, ¿no?, que requiere, por ejemplo, que se requiere para efectos de encarar, ¿no?, un elemento que justamente está en el marco, ya no de una innovación como la teníamos fijada como un horizonte, en todo caso objetivo, sino con elementos de innovación holística, ¿no?, porque así lo amerita. Entonces, hay escenarios de innovación que justamente caracterizan a al presente, como es elementos de nanotecnología, como es estos elementos, por ejemplo, que justamente están en un escenario de desarrollo tan impresionante como son las TICs, ¿no? Entonces, estos desafíos, colegas, hacen que un elemento tan importante como es el escenario de la contaminación ambiental, como es por ejemplo, este proceso de atentar contra la biodiversidad, ameriten intervenciones justamente en esa línea, ¿no?, de transdisciplinariedad, donde exista un proceso de amalgamar, ¿no?, el conocimiento, las ciencias naturales con las ciencias sociales, ¿no? Entonces, considero yo este es un elemento muy importante, sobre todo para efectos de ser efectivos, ¿no?, de ser efectivos en el logro de los objetivos que hoy se ciernen contra la humanidad, porque para nadie es desconocido la cadena, ¿no?, de eventos que se están obviamente aconteciendo a raíz, ¿no?, del cambio climático. Y eso no tiene que ver justamente con un sector como es los ambientalistas o como son aquellas ciencias naturales o como son aquellas ciencias biológicas, sino tiene que ver con los desafíos que justamente tiene, bueno, pues la humanidad, ¿no?, de encarar esta situación en base a lo diminuto, en base a aquellos componentes científicos y también aquellos componentes que tienen que ver, ¿no?, con el aporte de todos los profesionistas del área social. Entonces, colegas, es importantísimo considerar, ¿no?, que la metodología hoy en día realmente va virando, ¿no?, en función de la necesidad, y eso tiene que ver con el paraguas que justamente pues ofrece, ¿no?, todo este ámbito de la transdisciplinariedad que apunta, ¿no?, a ser efectivo en función de fusionar conocimientos y no solamente tener una situación de aportar desde el ámbito de la especialidad. Y bueno, pues es un ámbito que seguramente también lo vamos a seguir ampliando. Bueno, está en un cuarto nivel, en la cuarta catáfila, la estrategia, ¿no?, que puede ser la situación, por ejemplo, de una encuesta, un experimento, o puede ser un caso de estudio. En el ámbito ya cualitativo, ¿no?, tenemos estrategias como la etnografía, la investigación-acción, la teoría fundamentada, entre algunas. Bueno, en el quinto nivel encontramos básicamente al horizonte temporal, ¿no? Podemos hablar de elementos, por ejemplo,
longitudinales o transversales, ¿no? En función, obviamente, de la evolución de estos estudios. Y finalmente, ya en el núcleo justamente de esta cebolla, la última catafila, va relacionada a la técnica, ¿no? Y los procedimientos, que justamente tienen que ver con la colección de los datos y el análisis de los mismos. Bueno, hay algunos aspectos que también los hemos desarrollado y hemos hablado, ¿no? Sobre escenarios, por ejemplo, como el problema y la pregunta de investigación. Acá simplemente vamos a reiterar la importancia del problema en sentido de que este debe ser un problema específico de la vida real. Todos seguramente tenemos un desafío en torno al área que justamente constituye nuestro paraguas y en el ámbito justamente de nuestra realidad se ciernen desafíos muy profundos, ¿no? Porque sabemos muy bien que el ámbito de la educación, por ejemplo, es fundamental para cambiar, ¿no? En todo caso, el sentido de desarrollo que debe, obviamente, pues emprender, ¿no? Un país como el nuestro. Entonces, consideramos que acá el desafío del nivel de formación y la contribución que uno vaya a realizar en el marco de la identificación de su problema, seguramente no tiene mucha dificultad en apegarse a una necesidad de la vida real. Y como decimos acá, basado en la evidencia. ¿Qué significa esto? Significa que justamente se debe tomar posta, ¿no? De aquellos elementos que justamente vienen evidenciados a través de comunicación científica, a través de escenarios que justamente tienen que ver con estos indicadores que, bueno, pues de alguna manera reflejan, ¿no? Una necesidad de intervención, porque seguramente es de conocimiento de todos nosotros el nivel justamente de desafío que nosotros atravesamos. Bueno, es conocido, ¿no? No es necesario que seguramente redundemos sobre estos elementos de los indicadores. Bueno, los indicadores son palpables, ¿no? Y tiene que ver mucho es reflejado en aquellos criterios, por ejemplo, que se valoran en términos de construir los rankings de aportes al conocimiento, los rankings universitarios, que son de alguna manera el reflejo de la necesidad de investigación que seguramente pues todos nosotros hemos ya en todo caso revisado, ¿no? En el ámbito ya de la educación y justo tiene que ver con las capacidades, tiene que ver con ese proceso en todo caso de enseñanza, tiene que ver con la capacidad del recurso humano, tiene que ver con esos elementos de innovación que seguramente son necesarios de incorporar dentro de lo que viene siendo ya la identificación de un problema de investigación y que, bueno, pues enfrente, ¿no? En todo caso, una situación de organización en el marco ya de nuestra acción como estudiosos de la educación, en el marco de un proceso de asociatividad, bueno, pues en el ámbito universitario, ¿no? Que impliquen escenarios de aportes que justamente tengan que, en todo caso, ser una secuencia de eventos en el ámbito de este importante desafío. Bueno, este es un ámbito donde también se tiene que identificar, ¿no? Algunos criterios en términos de este problema de investigación y es que este sea específico y es que este sea basado en la evidencia. Muchos seguramente han transcurrido ya estos elementos y han hecho referencia, ¿no? A que cuando decimos específico sea pues manejable, ¿no? En términos de un horizonte temporal, sea manejable desde un punto de vista del financiamiento, sea específico desde un punto de vista también de la experiencia, del nivel de expertise que justamente requiere en términos de asesoramiento. Y bueno, también un elemento importante, ¿no? Basado en evidencia. ¿Qué significa esto? Que bueno, pues que sea un problema en todo caso, bien documentado, ¿no? Y seguramente acá vamos a nosotros tener, pues, una situación de ventaja, ¿no? Porque hoy en día tenemos también una situación muy importante que tiene que ver con la democratización del conocimiento y que, pues, tenemos acceso, ¿no? A las publicaciones, en todo caso, de revisión de pares, con una metodología doble ciego a la orden del día. Entonces, considero que esto es un aspecto también importantísimo que justamente va a permitir encarar estos desafíos basados en la evidencia. Y bueno, pues sobre todo, ¿no? Relacionado al módulo también, basados en la evidencia
cuantitativo, ¿no? No significa desvalorar lo cualitativo, sin embargo, es un escenario que seguramente va a permitir tomar una posta en términos de elementos que justamente ya han sido estructurados, ya han sido transitados y bueno, pues esto va a significar, ¿no? Que también nosotros podamos incorporar nuestro aporte en esa línea. De la vida real significa que existe un problema independientemente si se realiza la investigación o no. Entonces, ese es un aspecto que seguramente tenemos que considerarlo de manera muy importante. Es evidente que al referirnos a un problema de la vida real, implica vacíos, ¿no? Falta de conocimiento, falta de investigación. Entonces, sin embargo, estos no pueden ser utilizados, ¿no? Como una estructura que dé margen a un problema. Al contrario, ¿no? Es un escenario que seguramente tiene que venir relacionado, ¿no? A una situación que tiene estrecha relación, ¿no? Con la necesidad justamente para el avance, para el desarrollo de la sociedad. Bueno, colegas, este problema de investigación tiene que tener un planteamiento y que obviamente este tiene que estar, bueno, pues bien enfocado y es un escenario donde se pretende que fluya de una manera lógica, que no sea demasiado grande o demasiado también ambiguo, y que, bueno, pues sea en todo caso un escenario de ver una necesidad práctica y también como una oportunidad, ¿no? Para promover un estudio o un proyecto y tener una situación de alinearse, ¿no? A la misión que justamente tiene el ámbito universitario. Bueno, en síntesis, colegas, problema de investigación debe cumplir estos 4 elementos, ¿no? Especificar y describir el problema, proporcionar evidencia de la existencia del problema, explicar las consecuencias de no resolver el problema y también identificar lo que no se sabe sobre el problema que debe conocerse. Bueno, esos algunos elementos, entonces esta parte del ejemplo lo vamos a dejar para la lectura. Sin embargo, es un elemento que también vamos a ir ampliando conforme vayamos presentando los diferentes escenarios de aplicación que tengamos ya en las sesiones prácticas. Bueno, este es un desarrollo, ¿no? Del ejemplo que está planteado y vamos a pedirles que ustedes lo puedan recorrer y obviamente también analizarlo a manera obviamente de ampliar, ¿no? El concepto del planteamiento del problema de investigación. Es evidente que tiene que haber una relación de eventos en términos de la pregunta de investigación, la hipótesis y los objetivos. Y acá surge, ¿no? Un esquema que justamente va relacionado, ¿no? Por ejemplo, a plantear, ¿por qué es tan importante esta investigación? Entonces, ahí es donde nosotros justamente formulamos, ¿no? Nuestra pregunta de investigación y eso justamente nos lleva, ¿no? Al planteamiento de una, de 2 o 3 preguntas que justamente van relacionados, ¿no? A planteamiento de las suposiciones que los vamos a operativizar a través de seguir, ¿no? Algunos pasos para efectos de probar nuestra hipótesis, ¿no? Y diseñando ya obviamente un marco metodológico específico. Bueno, también el ejemplo para efectos de este componente lo vamos a dejar para que ustedes lo puedan desarrollar o lecturar, ¿no? En función, obviamente, de una ampliación del tema. Entonces, colegas, estos son algunos aspectos que queríamos un poquito introducir en el recordatorio y a partir de este componente, pues vamos a ya tener el desarrollo de los métodos, ¿no? Entonces acá vamos a un poquito utilizar para la introducción de cada uno de esos elementos algunos escenarios de antecedentes, de tal manera que estos métodos pues los vayamos un poco desarrollando, ¿no? Conforme vayamos encarando cada uno de los elementos que nosotros vamos a tener, ¿no? En la parte ya operativa, en la parte práctica. Entonces, colegas, hasta acá vamos a hacer un pequeño compás. Vamos a atender algunas preguntas mientras vamos buscando el escenario también de
generar, ¿no?, la explicación en el ámbito de contar con los softwares correspondientes y hacer las indicaciones correspondientes. Mientras voy enfocando esos elementos, adelante, por favor, estimado colega. Doctor, efectivamente ha hecho una buena explicación. Doctor, yo considero lo siguiente. Un investigador tiene que empezar precisamente determinar el tipo de paradigma. Usted lo ha explicado muy bien, el Kuhn, de Thomas Kuhn, paradigma. Kuhn, por ejemplo, ha utilizado unos esquemas, teorías, métodos, etc. ¿Para qué? Para interpretar la realidad, ¿ya? Puede ser en nuestro caso la realidad educativa, para interpretar. Una vez que ha hecho el proceso de interpretación, y a partir de esa interpretación ha generado nuevos conceptos, nuevas teorías, ¿ya? ¿Para qué? Para transformar la educación, para transformar cualquier otro campo. Hasta ahí muy bien. Ahí pero determina dos paradigmas. Paradigma positivista y paradigma, que no sea positivista, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, por ejemplo, si es el paradigma positivista, doctor, entra de cajón el tratamiento estadístico. ¿Por qué? Porque vamos a medir. Y justamente entra lo que usted en este momento nos está enseñando. En mi caso, por ejemplo, en la tesis de maestría, trabajo de investigación de tipo cuasi experimental. ¿Para qué he utilizado la estadística? Simplemente para determinar la confiabilidad del instrumento, la validez del instrumento, para ver, por ejemplo, la comparación de los grupos, ¿no? Ahí ha sido de mucha utilidad la estadística, ¿no? Bien, ahora, si nosotros tomamos en cuenta otro paradigma, pues un paradigma constructivista ya, o paradigma cualitativo, ya será diferente, ¿verdad, doctor? Utilizaremos otros métodos. Por ejemplo, la tesis de doctor que estoy haciendo sobre lectura, ya, y producción de textos en educación primaria, ¿ya? Es una tesis de tipo experimental. Ahí sí voy a utilizar, por ejemplo, la estadística, precisamente para ese tipo de acciones. Pero ahora el concepto de los niños o niñas, ¿ya? Memoria, eso será, digamos, la parte de conocimiento. Pero ahora la parte de valores, doctor, en esa parte voy a utilizar la estadística, siempre me he preguntado, ¿no? El tema de la reciprocidad, la libertad, por ejemplo, la empatía, todas esas cosas, porque aprendizaje no solamente consiste en memorizar palabras, memorizar oraciones, memorizar algoritmos matemáticos. O sea, en este caso, doctor, siempre me he preguntado a mí, a ver, ¿en qué medida vas a aplicar la estadística? ¿Aló, colega? Colega, adelante, por favor. Sí, muy bien, creo que se ha doctor, cortado se ha su cortado comunicación. Sí, va a disculpar. Entonces, sí, si quiere completar, por favor, adelante, yo colega. decía lo siguiente. Sí, sí, quiero completar, doctor. Simplemente usted nos ha dado una brillante explicación sobre la estadística, sobre el paradigma cuantitativo. Ahí voy a medir la memorización de conceptos, de palabras, números, algoritmos, etc. Ahí me
va a ser de mucha utilidad la estadística, lo que con ustedes vamos a aprender en este módulo. Pero cuando yo voy a tomar precisamente el aprendizaje, por ejemplo, el desarrollo cognitivo, el desarrollo de los valores y otras cosas, yo creo que ahí ya no voy a utilizar tesis, por ejemplo, de maestría utilizar, nos ha enseñado. ¿Ya? El aprendizaje de la lectura y producción de textos en niños de primer grado, ¿no? O de primer curso. Ahora, voy a utilizar la estadística posiblemente también para digamos, la memorización de palabras, etcétera. Para la parte de aprendizaje no será de mucha utilidad. En este momento yo le seguí con mucha atención, doctor. Ahora estoy un poco conflictuado, ¿no? O habría que determinar eso, porque las tesis que he visto, por ejemplo, en posgrado, hay una mezcla, ¿no? Es de tipo ecléctico. Hay datos que están, ¿no? Que no deberían de estar. Esa es la gran dificultad de nosotros, los profesionales universitarios, doctor. Esa es mi preocupación, doctor. Gracias. Que usted, con su experiencia que ha tenido en este campo, en este caso, en el caso de memorización de conceptos, esa parte, muchas gracias, le he seguido muy cerca, doctor. Muchas gracias. Gracias, estimado colega. Bueno, he logrado un poco escuchar su intervención, y lo que un poco puedo reforzar en esta línea es que, bueno, vamos a tener, ¿no?, una situación bastante bien identificada en términos de aquellos elementos que tienen que ver con el enfoque cuantitativo, ¿no? Por ejemplo, todos estos aspectos que justamente llevan a la teoría tienen que ver, ¿no?, con una aproximación deductiva, tiene que ver con, por ejemplo, plantear la hipótesis, formular la hipótesis y tener una prueba de hipótesis, ¿no? Tiene que ver, por ejemplo, con el arreglo, ¿no?, que puede ser experimental, como usted mismo lo menciona, cuasi experimental. Tiene que ver mucho con el muestreo, ¿no? Todos nosotros vamos a seguramente recordar la importancia del muestreo en términos justamente de las características, ¿no?, que tiene el estudio de la población a través justamente de un elemento que facilita, por cuestiones de tiempo, por cuestiones económicas, el aplicar, ¿no?, con eficiencia a través, obviamente, de considerar los criterios de error, considerar los criterios de confiabilidad, el muestreo más adecuado, ¿no?, para efectos justamente de identificar los sujetos, objetos de estudio. Está la colecta de los datos, que justamente tiene que ver con las encuestas, con datos experimentales, y bueno, pues características importantes del enfoque cuantitativo con el análisis, ¿no?, al que usted hace referencia cuando hace mención a la estadística, ¿no?, que tiene que ver en algunos casos con pruebas estadísticas, con algunos escenarios de modelaje, donde obviamente los criterios, por ejemplo, de cumplimiento de la especificación del modelo o de la situación que caracteriza, por ejemplo, a la regresión o a la regresión logística, tienen que ser cumplidas, ¿no?, en términos de aquellos criterios de cumplimiento de normalidad, de aquellos criterios de homocedasticidad. Bueno, todos esos elementos hacen, ¿no?, al conjunto de el enfoque cuantitativo. Sin embargo, bueno, está, ¿no?, el enfoque cualitativo, que tiene obviamente sus características propias, como ser una aproximación teórica desde el ámbito inductivo, una meta que es la de profundizar, la de generar hipótesis, ¿no?, no necesariamente el planteamiento. Un arreglo natural, a diferencia justamente de lo cuantitativo, que es experimental o cuasi experimental. El muestreo, ¿no?, que tiene una diferencia en función de ser por conveniencia, porque obviamente las características son particulares para efectos de ese proceso constructivo. La colecta de los datos, ¿no?, que puede venir a través de una guía de entrevista, puede ser un elemento, en todo caso textual, un video, un escenario de que se relacione, por ejemplo, con tener, ¿no?, una estructura textual, ¿no?,
y también el análisis, ¿no? Que puede tener una situación de interpretación iterativa y que hoy en día tiene mucho que ver, por ejemplo, con herramientas que también han surgido como existen, ¿no? En el ámbito cuantitativo, ¿no? Que tiene que ver con los procesos de codificación, con los procesos de mirar frecuencias, con los procesos sujetos un poco a la aplicación de la estrategia que hoy pues se ven también un poco modernizadas, ¿no? Hoy en día es fácil analizar, por ejemplo, una entrevista con un análisis de sentimiento para ver la tendencia o el tipo de mensaje, por ejemplo, que transmite, ¿no? Una especie de escenario particular. Entonces, colegas, ese es un escenario que lo vamos a también particularizar, ¿no? Al momento de utilizar un determinado escenario cuantitativo en el ámbito ya de operacionalizar variables que justamente tengan incluso, ¿no? Una situación de enfoque mixto. Probablemente pues no vamos a tocar algunos aspectos cualitativos específicamente, pero sí los vamos a mencionar, ¿no? En el ámbito mixto probablemente es importante señalar que nosotros hoy en día requerimos, ¿no? De también combinar ciertos elementos en el ámbito ya de aprovechar, ¿no? Las competencias que justamente pueden tener investigadores de estos ámbitos o de estos campos, como es el campo justamente de las ciencias naturales y el campo de las ciencias sociales. Eso es lo que yo podría un poco ampliar, estimado colega, con relación a su inquietud. Y no sé si hay alguna otra intervención. Colegas, entonces, como mencionábamos, vamos a trabajar en el ámbito de nuestro módulo con un par de herramientas. Una es de conocimiento de nosotros, como es SPSS, y vamos a incursionar un poquito con mayor frecuencia en R, ¿no? Entonces, estas dos herramientas van a ser parte del desarrollo de nuestro módulo. Y para este efecto, pues también es importante señalar que el aporte, en todo caso, para efectos de la instalación, lo vamos a disponer en la plataforma. Si usted requiere una reiteración de la dirección en la que se encuentra SPSS, si es que por alguna razón no lo tiene en su computador, entonces va a estar, ¿no? En términos de esta dirección. Y vamos a tener, obviamente, pues el elemento, ¿no? De la versión 25 o la versión 26. Mi sugerencia es que ustedes puedan cargar la 26. Sin embargo, hay un pequeño detallito, ¿no? Que seguramente algunos han advertido, y es que puede causar un poquito de preocupación la fecha de expiración, pero que, bueno, pues es simplemente una situación que caracteriza a esta versión 26 que está disponible. Si no, si usted no quiere un poco atravesar ese mensaje que puede inquietar la instalación, usted puede utilizar la versión 25, ¿no? Entonces ambos van a estar disponibles, ambos van a estar acompañados del video correspondiente, están acompañados del video correspondiente que va a facilitar su instalación, como usted ya ha experimentado en la situación anterior. Y está también la indicación para efectos de la instalación de R y RStudio. Colegas, vamos a también pedirles que nos puedan contactar. Yo voy a estar disponible mañana en la noche para asistirlos en alguna dificultad que pudiera existir en torno a la instalación de estas herramientas. Entonces vamos a tener instalación de RStudio y R a través de esta guía, ¿no? Entonces ustedes tienen ahí la dirección donde pueden invocar este software que es de uso libre. Entonces está paso a paso. Acá usted tiene las ventanas, acá en función a señalar, ¿no? Qué pasos usted debe dar. Entonces, está indicándose a qué espejo se los recomienda para no tener situaciones de inestabilidad en torno a la disposición del descargado. Y bueno, elementos, ¿no? Que le van a permitir concretar la instalación de R. Una vez que usted instale R, entonces el siguiente desafío es instalar RStudio, ¿no? Que empieza justamente
también en esta parte donde va a ser importante acceder, ¿no?, al sitio donde está RStudio y seguir los pasos, ¿no? Entonces, acá hemos de compartir por plataforma esta pequeña guía que le va a conducir, ¿no?, a tener a disposición RStudio, de tal manera que con eso estemos en todo caso con el escenario preparado para efectos ya de encarar, ¿no?, una sesión práctica a partir de del siguiente miércoles. Entonces, colegas, si alguien tuviera duda, entonces yo me voy a conectar mañana en la noche para que podamos guiar, ¿no?, la instalación. Si es que tuviera alguna dificultad, por favor me convoca, ¿no? Entonces yo a partir de las 7 voy a estar aguardando también sus preguntas, sus inquietudes, para que tengamos a disposición la herramienta y así podamos continuar, ¿no?, con un poquito ya el avance el día miércoles en función a los elementos que también hemos anticipado, de tal manera que esto lo podamos, digamos, hilvanar de manera práctica, ¿no? Entonces, colegas, si alguien tuviera alguna inquietud acerca de esta instalación, entonces lo puede plantear, o de lo contrario también estar, ¿no?, con los elementos de las dudas el día de mañana para efectos de asistir. Entonces, colegas, adelante si es que hay alguna inquietud. Profesor, una Sí, consultita con respecto, un poquito adelantándome, en el sí, anterior módulo sobre esa base de datos de la Universidad de Carolina del Norte. ajá. En mi caso yo trabajé de acuerdo a las consignas de la tarea trabajo final que dio usted y demás, ¿no? Ahora que ya tenemos en mi caso, ¿no?, que ya tengo mi investigación de mi tesis del título intermedio, que pronto vamos a defender. Directamente con esa información se puede trabajar, ¿no? Tanto del SPSS, del ERE, etcétera. O vamos a trabajar sobre casos específicos, más adelante cómo será. Entonces, esa era la consulta. Porque, ¿sabe qué pasa? Esa base de datos, por ejemplo, de la otra universidad, era bastante, ¿no? O sea, era bastante y era pues ampuloso hacer la interpretación, llevaba tiempo y demás. Pero ahora que ya hemos desarrollado, tal vez o tal vez otras prácticas vamos a hacer más adelante, ¿no? Entonces, esa era la consulta. Sí, colega, gracias por la consulta. Toda la parte aplicativa se sugiere, se valora que ustedes trabajen su dato, ¿no? El dato o la información procedente de su investigación. Y para el desarrollo de las clases demostrativas vamos a usar datos específicos, ¿no?, que tengan justamente afinidad con la herramienta que vamos a emplear. Entonces, los datos yo los voy a compartir oportunamente y para que todos también lo puedan tener al alcance y de esa manera un poco facilitar, ¿no?, el desarrollo de la clase. Entonces, pero sí, ¿no?, la parte aplicativa, la parte ya de las actividades a ser valoradas, eh, se privilegia, ¿no? Que vamos a incentivar a que ustedes privilegien o prefieran utilizar sus datos procedentes de su investigación. Muchas gracias. Ok, gracias. Bueno, entonces, colegas, enseguida yo voy a compartir esta guía para que ustedes puedan trabajar en la instalación de estas dos herramientas, si es que aún no la tienen. Y cualquier duda, entonces estaremos también a la orden. Entonces, colegas, por hoy vamos a quedar acá y con el compromiso, ¿no?, de ganar el día miércoles y a las actividades
y en el plano aplicado. Entonces, colegas, agradezco su atención y pueden disponer de su tiempo. Muchísimas gracias. Y también recordarles, ¿no?, que hay un pequeño formulario para que ustedes puedan llenar su apellido y su nombre a manera de respaldar su asistencia. Buenas noches, colegas. Pueden disponer de su tiempo. Buenas noches, doctor. Buenas Gracias. noches. Gracias.